Escucha el programa Aún hay esperanza. Una palabra de aliento con el pastor Diego Montilla. A veces las personas ven el dolor, el sufrimiento como lo último ya y que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Solo en Jesús podemos hallar todo lo que necesitamos para una vida abundante. Con ustedes, el pastor Diego, llevando el mensaje de paz y esperanza a su corazón. Con todo mi respirar, te alabo, con cada paso que doy. ¿Qué tal, amigos? Hoy damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en este día y a los que por primera vez nos sintonizan en su programa Aún hay esperanza. Y con ustedes Claudia Loredo, y hoy les tenemos un programa muy pero muy especial. No te vayas de este dial porque en contados instantes estará con nosotros el pastor Diego con una enseñanza que va a transformar tu vida y tu corazón. Hay situaciones que enfrentamos cada día que parecen tomar ventaja sobre nosotros y hasta nos llegan a oprimir y a poner tanta carga que tendemos a desalentarnos y a pensar que no va a cambiar nunca. Muchas personas piensan que su problema en el hogar no va a cambiar, que esa enfermedad con la que luchan nunca se va a ir, que la escasez financiera va a continuar. ¿Has visto tu situación de esa manera? ¿Te identificas? Quizá digas, no solo estoy enfrentando una situación, sino muchas a la vez. Hay una historia fascinante en la Biblia, donde Dios alienta al profeta Ezequiel de una manera increíble, extraordinaria, cuando lo lleva a observar de cerca un inmenso valle de huesos secos. Y Dios le pregunta, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y quizá como tú o como yo, Ezequiel los vio tan secos, dice la Biblia que eran en gran manera, que no tuvo otra alternativa que decir, Señor Dios, tú lo sabes todo. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has luchado tanto y lo has intentado muchas veces que mejor tú le dices al Señor, Dios, tú lo sabes todo? Sí, es verdad, pero Dios aparece en la escena aquí también y le da a Ezequiel la clave del milagro. Profetizar, declarar, confesar vida sobre esa situación. Hoy mismo necesitamos aprender cómo hablarle a esa situación que estamos enfrentando con la palabra de Dios, no con nuestras palabras quejándonos y hablando mal de la situación, sino cómo hablarle a esa enfermedad y declarar la salud en vez de la enfermedad. Cómo hablarle a esa situación económica y decir, Dios me ha bendecido, yo creo que soy próspero en Dios. Pues tenemos que aprender a hablar bendición sobre nuestros familiares, sobre nuestros hijos, y tú vas a ver un cambio, una transformación. ¿Qué sucedió cuando Ezequiel comenzó a profetizar? Escucha ahora con atención este mensaje de poder que el pastor Diego nos trae hoy y se llama Declarando vida sobre las circunstancias. Escúchalo con atención y también te invito a que disfrutes esta canción que se llama Un Milagro. Hacer de mi Señor un canal de bendición. Quiero servirte, te ofrezco todo lo que soy, rindo mi vida a ti, Señor, solo porque en tus manos siempre ocurrirá milagro, porque en tus manos siempre ocurrirá un milagro. Un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. Un milagro,
hacer de mi Señor un canal de bendición. Quiero servirte. Te ofrezco todo lo que soy. Rindo mi vida a ti, Señor. Solo porque en tus manos siempre ocurrirá un milagro, un milagro, porque en tus manos siempre ocurrirá un milagro. Yo creo que ocurrirá un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro de ti, Señor, un milagro, una mansión de poder, un milagro. quiero tu fuego en mi ser, Un milagro. tú puedes multiplicar mis 5 panes y 2 peces y alimentar multitudes. Tú puedes multiplicar Todo lo que soy, Señor Jesús, y convertirlo en multitudes. Conferencias de impacto. Una predicación que tiene el sentido de transformar vidas. Ezequiel capítulo 37. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Me dijo entonces: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Lo que hace que la Biblia cobre fuerza, cobre vida, es el Espíritu Santo. Sin Él, nosotros difícilmente podemos entender la palabra del Señor, y también nosotros difícilmente podríamos tener una comunión íntima con el Padre. Dios le habló a Ezequiel acerca de lo que iba a suceder con el pueblo de Dios, de Israel. Dentro de este texto hay tanta riqueza espiritual poderosa para nosotros. Dice la Biblia que Ezequiel estaba muy conmocionado por lo que estaba viendo. Dios lo lleva a un lugar donde todo estaba lleno de huesos y esos estaban demasiado secos. Eran una multitud. Dios hace la pregunta al profeta: ¿estos huesos van a vivir? La respuesta de él no fue negativa ni de duda o incredulidad, sino que dijo: Señor, tú lo sabes. ¿Podré pasar de esta situación? ¿Podré salir de esta dificultad? Muchos se preguntan: ¿cuándo voy a salir? ¿Hasta qué tiempo voy a esperar? La manera de entender todo esto es decirle: Señor, yo sé que tú sabes cuándo esto se va a terminar y que esto va a cobrar vida. Dios nos tiene en la palma de su mano y Él sabe que sí nos va a pasar. Los huesos están allí. Ezequiel los mira y dice: Señor, solo tú lo sabes. Muy bien, dice el Señor, ha respondido Ezequiel. Tal vez la respuesta nuestra muchas veces en las situaciones difíciles, cualquier momento que nosotros estemos atravesando, muchas veces nuestra respuesta no está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero dentro de todo eso está el Espíritu Santo. Verso 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Tú vas a profetizar sobre ellos. ¿Qué es profetizar?
La Biblia esta palabra la utiliza en dos maneras, en dos sentidos o en dos caminos. Profetizar es cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona y empieza a declarar lo que Dios está hablando para la otra persona. Eso es profetizar. Pero la otra manera, que es la más común, que muchos lo ignoran o la ignoran, es que nosotros podemos declarar. Profetizar es declarar, confesar, hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Biblia que fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. En nosotros está el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Y qué hace el Espíritu Santo en el mundo? En el libro de Juan, en el capítulo 16, dice el Señor: no los voy a dejar solos, les dejaré un consolador, un representante. Él estará con ustedes también todos los días, los va a confortar, los va a consolar, los va a guiar. De la misma manera, el Espíritu Santo está en nosotros para saber determinar lo que está bueno, lo que está malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Dice la Escritura: me dijo entonces el Señor, profetiza. ¿Sobre qué es lo que nosotros tenemos que profetizar? Sobre estos huesos. El Señor le dijo: estos huesos. Note bien, profetizar, confesar, declarar, hablar sobre los huesos. Los huesos vienen a representar la situación que nosotros tenemos, lo que necesitamos. Los huesos en la Biblia también representan algo poderoso, simbólico. Recuerdan, en el libro de Génesis, en el capítulo 50, José estaba para morir, dio mandamiento de sus huesos. Dijo José: cuando el Señor los libertare, cuando cumpla la palabra, ustedes van a sacar mis huesos de acá, se los llevan, me van a enterrar en la tierra de mis padres. Pasaron años. Llegó el día de la liberación y Moisés mandó a traer los huesos de José. Después de que ellos sacan los huesos de José, estuvieron 40 años cargando los huesos en el desierto. ¿Sabe? Hasta que entraron en la tierra prometida, pusieron los huesos de José en el lugar donde debía ser o correcto. ¿Sabe? Así sucede también. Los huesos representan esa situación que nosotros hemos estado cargando por años, pero que un día esos huesos tendrán que ser depositados. Que un día esa situación se acabará. Tendrá que ser enterrada. ¿Comprendemos? Dice el Señor: profetiza sobre esos huesos. Tenemos que empezar a confesar y a declarar sobre esa situación. ¿Cómo? De la manera que el Espíritu Santo nos ha dicho. Necesitamos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe para confesar de una manera correcta. La confesión, atención a esto, se hace de una manera específica y personal. No se trata, escúcheme bien, de la mente sobre la materia. La confesión tiene dos vías, tiene dos caminos, tiene dos bases fundamentales. Número uno, los límites de lo confesado lo establece la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a confesar algo, tenemos que entender que debe estar en la palabra de Dios. Cada situación por la cual nosotros estemos pasando, tenemos que mirar las Escrituras y ver si hay un texto adecuado para esa situación que yo estoy pasando. Y entonces yo tomo ese texto y digo: Señor, esto es lo que dice la palabra y yo lo voy a declarar, yo lo voy a confesar, y creo que eso se hace una realidad y se va a cumplir. Porque eso está dentro de los límites de la palabra de Dios. Porque esos huesos tal vez los hemos estado cargando por años, cargándolos. Y la confesión de la mayoría de las personas es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a acabar esta situación? ¿Qué debo hacer, Señor? Pero la solución está en la palabra. La palabra de Dios está llena de promesas, de textos que nosotros tenemos que hacer particulares para nosotros. Nosotros tenemos que tomar los textos de la palabra de Dios, sacarlos de esos contextos generales y personalizarlos. Cada texto que está en la palabra de Dios algunas veces está de una manera general.
y tenemos que pasarlos de una manera particular, atesorarlos para mí. No tenemos que imponer algo que no sea bíblico. Yo tengo que mirar lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a lo que Él me quiere dar. La confesión es de la palabra de Dios. Dependemos para que eso se haga una realidad de la fidelidad de Dios. Para que la confesión que nosotros estemos haciendo se haga una realidad, depende de la fidelidad de Dios. Dios permanece fiel a su palabra. Dios lo va a hacer. ¿Cómo hacemos nosotros una promesa general a una promesa particular? Supongamos que la persona está enferma. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 8, que Jesús llevó, dice, nuestras dolencias y nuestras enfermedades. ¿Cómo lo hacemos personal? Yo tengo que decir, Señor, yo sé que tú llevaste mis enfermedades, mis dolencias en la cruz del Calvario. Otro ejemplo está en 1 de Pedro, en el capítulo 2, verso 24, dice la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Y tenemos que tomarla para nosotros como de una manera particular. Podemos decir, Jesús llevó mis pecados en su cuerpo en el madero para que yo fuese sanado. Y yo estaba muerto en pecados, pero ahora vivo a la justicia de Cristo y por su herida he sido sanado. Esa es la medicina que está dentro de la confesión. Cuando el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos. Declara, confiesa, habla sobre los huesos. Lo que hemos vivido, lo que hemos estado soportando, lo que hemos estado tolerando por mucho tiempo. Tenemos que utilizar el nombre del Señor. Juan capítulo 14 me dice que todo lo que pisamos al Padre tiene que estar acompañado del poder del nombre de Jesucristo. El poder para toda oración está en el nombre de Jesucristo. En mi nombre hablarán lenguas. En mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se tienen que sanar. Es una promesa y se tiene que cumplir. Ahora bien, los huesos que hemos estado llevando por tanto tiempo. Entonces, verso 4 dice Jehová a Ezequiel, profetiza sobre ellos y diles, huesos secos, escuchen palabra de Dios. La segunda forma en la cual nosotros vamos a confesar y a declarar es, tenemos que hablarle a esa situación. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. No son mis palabras. Es lo que yo tengo que hablar. Pedro dice que yo debo alinear mi manera de hablar con la palabra. Tenemos que educar nuestra forma de hablar, de pedir y de orar. Oíd palabra de Jehová. Eso quiere decir que muchas veces las personas que necesitan ser liberadas están cautivas y que ellos no van a escuchar la palabra de Dios a menos que sea con el poder del Espíritu Santo lanzada por la boca nuestra. En la casa, en el hogar, la situación por donde nosotros estemos pasando, tenemos que decirle en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo creo lo que dice la palabra de Dios y esta situación se va a secar desde las raíces como la higuera se secó. Confesión, declarar, profetizar. Cuando Jacob estaba ya anciano, estaba pronto a morir, llamó a sus hijos. En el libro de Génesis, capítulo 49, verso 1, dice la Escritura, llamó Jacob a sus hijos y le dijo, júntense y os declararé. Lo que está diciendo Jacob les dice, yo les voy a profetizar. Yo les voy a hablar lo que a ustedes les va a suceder. Él está profetizando lo que les ha de acontecer en los días venideros. Rubén, tú eres el primogénito, tú eres mi fortaleza, tú eres el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás más el principal. Note que Jacob empieza a decirle, tú eres el principal, principal en dignidad, tú eres principal en poder. Pero Jacob le dice, ya tú no serás
más principal. Le quitó la fuerza, le quitó el valor. Las palabras de Jacob habladas tuvieron tanto poder que Rubén perdió la primogenitura. Más adelante, Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, lanza unas palabras para contrarrestar lo que el padre de Rubén había dicho. Moisés reúne a las 12 tribus e inicia, atención a esto, es interesante, inicia con el primogénito que era Rubén, aunque Jacob lo había desplazado. Moisés, de una manera sabia, guiado por el Espíritu Santo, toma a Rubén y le dice esto: viva Rubén y no muera. Lo que había sobre él era un espíritu de muerte, un espíritu de escasez. Sería de las tribus más pocas, dice Moisés, viva Rubén. Eso quiere decir que su tribu iba a morir poco a poco, paso a paso. Iban a desaparecer también. Dicen, no mueran. Iba a haber escasez de varones en la tribu de Rubén. Nuestras palabras tienen tanto poder, pero tienen más poder cuando son guiadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios inspiró a Moisés para hablar de esa manera, y nosotros necesitamos al Espíritu de Dios para que Él nos venga a guiar. Y nosotros tenemos al Espíritu de Dios y tenemos que saber hablar de la situación, independientemente de lo que sea. Y de acuerdo a lo que el Señor le está diciendo aquí a Ezequiel, profetiza, declara, no te preocupes. Y tú tienes que decirle, escuchen la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien nosotros tenemos que hacerla real, poderosa sobre esa situación, sobre esa persona. ¿Cómo debemos orar nosotros? Así ha dicho Jehová el Señor. En su palabra dice que mi esposo o mi hija o lo que sea, o es que escasez se tiene que acabar, porque la palabra de Dios dice de esta manera: estos huesos secos no los voy a cargar más. Esta situación no va a estar sobre mi vida por tantos años más. Yo creo que se acaba y se tiene que enterrar. La manera de profetizar: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tenemos que hablarle, atención a esto, número 1, al espíritu. Si es una persona, al espíritu de esa persona. Tenemos que decirle: Señor, el espíritu de esa persona va a escuchar la palabra de Dios. Él será redarguido de su pecado, porque el pecador será redarguido por el poder de la palabra de Dios que ha sido desatada por nuestros labios. Dile: Señor, esa persona será redarguido de ese pecado, mas nunca lo seguirá haciendo. Yo creo, Señor, que esa persona será libre de esas cadenas que lo atan, que lo encadenan, porque tu palabra dice que tú libertarás al cautivo del valiente. Pero tenemos que alinear la palabra nuestra con las palabras de Dios. Tenemos que tomar tiempo para ubicar las promesas que están ahí escritas para cada situación. Escuchen palabra de Dios. Yo hago entrar espíritu. Esto es un proceso y tenemos que hablarle siempre al espíritu. No deje de hablarle al espíritu de la persona, porque el espíritu es donde Dios se manifiesta. El espíritu es el que tiene que revivir. El espíritu, Él es el que nos conecta con Dios el Padre. Todos nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu está abajo. Después de la caída del hombre, del pecado, quedó abajo. En primer lugar está reinando la carne para algunos, el alma para otros y el espíritu en tercer lugar. Pero el espíritu está allá gimiendo y clamando que lo liberen. Nosotros lo liberamos por medio de la palabra de Dios. Por eso Cristo en el libro de Mateo y en Lucas habla que Él vino para liberar a los cautivos. Las personas están cautivas en su pecado, en su maldad, y hay que hablarle al espíritu y tenemos que decirle: esa puerta de la prisión que lo cautiva día a día, ahora mismo se va a abrir. Yo hago entrar, dice el Señor. Es el Señor el que hace entrar el espíritu, que hace revivir el espíritu de esa persona. ¿Cómo? A través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Pondré, dice la Escritura, pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. Quien hace que la persona tenga vida es el Espíritu de Dios sobre el espíritu de la persona. Y sabréis que yo soy Jehová. Esa persona será libre del dolor, de la enfermedad o de lo que sea, pero para conocer al Señor.
Profeticé, verso 7, lo hice, dijo Ezequiel. Eso es una orden, es un mandamiento de Dios. Ezequiel obedeció. Nosotros queremos que las situaciones cambien. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo me fue mandado? Esa es la manera de Dios. Es como Dios dice, Él sabe. Cuando nosotros empezamos a declarar la palabra de Dios, el mundo espiritual se estremece. Es que esa persona está siendo liberada, está siendo libre. Es que la situación se está acabando, que está llegando a su final. El Espíritu Santo dará vida a aquellos que la necesitan si nosotros le hablamos al espíritu de esa persona, porque el espíritu es el lugar donde está la comunión del ser humano con Dios. Queremos cambios, tenemos que profetizarle, declararle a esa situación, a esa vida. Es hablar, es declarar, es alinear lo que la palabra de Dios dice. Eso es fe. La fe es confesar, y lo tenemos que ver y lo vamos a ver. Le damos gracias a Dios por la bendición de esta palabra que nos acaba de compartir el pastor Diego. Y sin lugar a dudas, cuando declaramos vida, estamos produciendo vida a esa situación. Y es exactamente lo que va a empezar a ocurrir en tu vida si hoy confiesas la palabra de Dios que hemos aprendido. Vas a ver a tu familia cambiada, restaurada, vas a ver nuevas oportunidades, una salud completa y mucha bendición. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Si escuchas hoy por primera vez el programa o decides reconciliarte con Dios, repite conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que te ofendí con mis pecados. Por favor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Tú eres la resurrección y la vida. Yo decido abrir mi corazón y creer en ti. Te acepto como mi Salvador personal y hoy recibo la vida eterna. Amén. Para escuchar más enseñanzas del pastor Diego Montilla, suscríbete al canal de YouTube Diego Montilla y conéctate con su página en Facebook, Diego y Claudia Ministries.